listos para todos los temas que se tenían que ver antes del examen. El 12 no va a entrar, o sea que todo lo que tienen en el Brightspace, a excepción del archivo 12, que no va a entrar, todo lo demás sí entra en el examen ordinario, que como recordarán, es el próximo miércoles 12 de mayo, ok, en Brightspace. Entonces, chicos, estén atentos, pendientes, y pues eso, para presentar su examen, y verán al final su calificación y evidentemente ya sabrán cómo les habrá ido. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo en orden. Ok. Bueno, pues nada, el tema que vamos a ver hoy es el último, y es muy conectado con el anterior. En el anterior hablábamos del amor, ¿okay? ¿Se acuerdan? Hablamos qué es el amor, hablamos qué no es el amor, con qué se le puede confundir al amor. Se le puede confundir con la sensualidad, con las pasiones, con el enamoramiento, con las palomitas de maíz en el estómago. Se le puede confundir con muchas cosas, cuando en realidad el amor es un acto de tu voluntad. Es una elección que tiene a lo mejor en algún caso el acompañamiento de emociones, de sentimientos. Muy bien, pero el amor no es el sentimiento ni las emociones. Que vengan en algunos casos acompañados de eso, pues es el pilón, pero no podemos identificar amor igual a sentimiento, que es un poco la confusión que existe hoy en día, ¿no? Creemos y nos perdemos un poco en lo que es amar, pensando que es ese enamoramiento o ese sentimiento o esa pasión, ¿no? Y me refiero a lo mismo, no solo al amor de pareja, sino al amor en general, cuando realmente va mucho más ahí. Bien, habíamos hablado del amor y entonces damos pie al siguiente tema, que son sentimientos y emociones. No cabe duda, a ver, Orla va a entrar, Orlita, la admitimos. No cabe duda que una parte muy importante de nuestra vida son los sentimientos. Por un lado es importante, pero por otro lado, los sentimientos tienen una característica muy curiosa, que en la gran mayoría de los casos tú no decides por ellos. Puedes fomentar un sentimiento o puedes no prestarle atención, pero su surgir, su originarse en ti, eso la gran mayoría de las veces no depende de ti. Así como tampoco muchas veces depende de ti que se vaya, que disminuya, que sea voluble. Los sentimientos se mandan solos. Es un componente en nuestra vida realmente. Y además es un componente que influye, porque la presencia de un sentimiento puede ser profundamente motivadora o puede ser profundamente desalentadora, o puede ser absolutamente indiferente. ¿Ok? Ante esta realidad que nos sucede a todos, es muy importante que sepamos cómo nosotros, como personas humanas, nos presentamos frente a los sentimientos, puesto que no dependen de nosotros para su origen o su partida. Sin embargo, no quiere decir que yo estoy a expensas de ellos. ¿Por qué? Porque yo, al ser persona humana, tengo facultades superiores, libertad, inteligencia, voluntad, libertad.
conciencia. Todo eso me permite a mí administrar mi vida, administrar en este caso los sentimientos, que no los puedo originar ni tampoco sacar del todo, pero sí puedo posicionarme frente a ellos y saber cómo comportarme frente a ellos, cómo en algún caso encauzarlos, ¿ok? Cosa que los animalitos no pueden hacer. Los animalitos son presas del sentimiento en todos sus diferentes modos, ¿no? Sentimiento de hambre, sentimiento de alegría, sentimiento de miedo, sentimiento. Ellos sienten, actúan, sienten, actúan, sienten, actúan, porque están atados indisolublemente a la materia. Pero Fernanda Luna no. Fernanda Luna no está atada indisolublemente a la materia. Ella es cuerpo, es espíritu, y en virtud de su espíritu interactúa, es una unidad, no es que sea la parte corporal y la parte espiritual como si fuera dos ingredientes diferentes. En la persona humana, el cuerpo y el espíritu forman una sola realidad sustancial, indisoluble. ¿Y qué pasa con la muerte? Si es indisoluble, pues pareciera que no. Por naturaleza, ¿ok? La persona humana es espíritu y cuerpo, juntos en una sola realidad. Las dos cosas mezcladas. Ya lo habíamos dicho con el ejemplo del café con leche. Cuando pides un café con leche, no sabes dónde termina el café y dónde empieza la leche. Se genera una nueva sustancia que es café con leche, de un color que no es ni blanco ni negro, sino así color beige. El café con leche, para que sea café con leche, tiene que ser café con leche. Si tú, a través de un método científico, de esos que hay en laboratorios, lograses dividir la sustancia del café por un lado y la de la leche por otro lado, ya no tendrías café con leche. Tendrías leche. Pero cuando el café con leche es café con leche, es una sola cosa, café con leche. Ok, pues la persona humana es cuerpo-espíritu, café con leche. ¿Y qué pasa con la muerte? Nos convertimos en angelitos. Pues por eso la muerte es una tragedia para la naturaleza humana. Porque no le competiría esa separación. No le debiera competir, o sea, competir, ¿no? No le debería de suceder la muerte, al menos no le debiera suceder la separación cuerpo-espíritu. Porque lo que está claro es que no hay cambio de naturaleza. Sin embargo, en el hombre, la muerte violenta la naturaleza y separa lo que por naturaleza no debiera separarse. Y sobreviene una verdadera tragedia para el hombre, que es que su naturaleza sufre un cambio esencial que no le hace ser otra cosa diferente de persona humana, solo que se convierte en persona humana sin cuerpo.
Es decir, si la definición de persona humana fuese espíritu encarnado, después de la muerte tenemos un espíritu encarnado sin carne. ¿Cómo es eso? Esto es verdaderamente una tragedia. Por eso, a ver, nosotros sufrimos cuando se muere un animalito, porque nosotros nos apegamos a él y él también a nosotros, ¿ok? Y nosotros, pues sí, nos duele muchísimo, pero la naturaleza del animalito está hecha para que todo termine con el cuerpo, porque todo su ser está solo vinculado a la materialidad. Cuando se le acaba la materialidad, se le acaba todo. El hombre no. Por eso cuando el cuerpo se enferma o se degrada, pues no acaba todo en el hombre. Pero el hombre no se convierte en otra cosa diferente de hombre. Solo que está sufriendo un cambio que está violentando su naturaleza. La filosofía solo llega hasta ahí. Nosotros como filósofos no podemos o no hemos logrado con la razón explicar otras cosas que probablemente den respuesta ya diferentes confesiones religiosas desde sus creencias. Lo que la filosofía nos dice es que somos espíritu y cuerpo, y que el cuerpo muere, pero el espíritu no, y que nosotros no tenemos cambio de naturaleza, somos lo que somos, y con la muerte sucede una violencia a nuestra naturaleza, que es que se le quita algo que le es esencial, no se le quita algo accidental. Porque en el hombre, el cuerpo es esencia del hombre, es espíritu encarnado. La esencialidad del hombre se apoya en su ser espíritu encarnado. No solo espíritu, no solo carne, espíritu encarnado. La muerte viene a hacer una violencia a esa naturaleza y tenemos un espíritu encarnado sin la carne. La filosofía propone, y tiene que seguir estudiándolo, que por ese hecho debería de haber un estadio, pero racionalmente todavía no se ha, digamos, cerrado el círculo, lo cual no quiere decir que no sea, solo que racionalmente se sigue el debate desde la filosofía. Se sostendría o se hipotizaría como hipótesis que entonces después de la muerte tendría que suceder algo para que ese cambio de estado se reorganice y el espíritu recupere de alguna manera el cuerpo que tiene que tener para ser persona humana, puesto que la naturaleza no cambia. En el hombre no cambia. En un árbol cambia, porque es solo materia, y cuando el árbol se quema y se convierte en cenizas, esas cenizas no son árbol, son cenizas. En el hombre, en virtud de su unidad indisoluble, el cuerpo del hombre, por eso se les da un tratamiento diferente. No es lo mismo el cuerpo de una persona que el cuerpo de Shish. Si yo a Shish, cuando muera, vamos, en lugar de tirarlo al monte, lo entierro o lo cremo y no sé, y guardo en una cajita sus cenizas, lo hago no porque en sí mismo ese cuerpo merezca un respeto, porque ese cuerpo ya no existe. Eso que está allí no es Shish, son cenizas, otra realidad. Cuando una persona muere y se crema, esas cenizas físicamente, si tú las analizas, son cenizas, ¿ok?
Pero metafísicamente estamos hablando de un compuesto que pertenece a una realidad única que es la persona humana, que con la muerte sufrió esa violencia y el cuerpo quedó inanimado. Pero merece el respeto de pertenecer esas cenizas o esos huesos o ese cadáver a una realidad que es, además de cuerpo, espíritu, pero que en este momento ese cuerpo, por la violencia que le generó la muerte, está inanimado, y el cuerpo de una persona debería de tener un tratamiento mejor, ya no solo porque tenga yo cariño a la persona, como en el caso de Shish, que lo podría conservar porque le tengo cariño a Shish, sino porque es persona. Cuando vamos por el periférico y a veces encontramos un perrito ahí pues aplastado, ¿no? Pues da mucha pena, sí, pero definitivamente eso es un cadáver ya. Es un estado diferente de lo que era cuando ese animalito tenía el alma sensitiva en ese cuerpo. Hubo una ruptura que corresponde a la naturaleza de un animal. En el animal le corresponde o le correspondería esa separación, pero en el hombre no. Y cuando tú ves a una persona en el periférico, no solo por cuestiones legales, y esto es algo tan maravilloso que el hombre desde sus primeros inicios lo intuye. Cuando una persona, aun si no la conozco, muere, tiene que tener un tratamiento diferente del de un animal que muere. Si bien es cierto que algunas culturas pudieron haber desarrollado prácticas, como por ejemplo el canibalismo, que incluso en algunas culturas el canibalismo tenía una connotación espiritual. O sea, no comían solo por hambre, sino porque querían que esa persona permaneciera dentro de ellos, o que las virtudes que poseía esa persona Creo que alguien tiene su micrófono abierto. A ver. ¿Alguien tiene su micrófono? ¿Quién es esa, verdad? Ah, ya, ok, ya están todos. Vale, entonces la filosofía no nos puede decir a día de hoy qué pasa. Solo puede proponer una tesis. Y la tesis es: la muerte hace que algo que es café con leche deje de tener el café, pero no se convierte en solo leche. Por tanto, hipotizamos que tendría que haber, de alguna manera, incluso racional, si es posible, una explicación para dar razón de que ese café con leche, sin la leche, sigue siendo café con leche y que, por tanto, desde el punto de vista lógico, requerirá recuperar la leche que perdió. Pero racionalmente aún hay aristas que se tiene que seguir profundizando. Lo que está claro es que no hay cambio de naturaleza. Uno, que no, cuando muere el cuerpo, el espíritu no muere, porque no es, perdón la palabrota, morible. Eso está claro. No hay cambio de naturaleza, por lo tanto sigue siendo espíritu encarnado. Es una realidad que ya no tienes carne. Y algo tendrá que suceder. Hasta ahí llegamos en filosofía. Antonio.
Es que, ajá, tengo una duda justamente de eso que usted comenta. Es una verdadera duda porque la verdad no lo termino de entender. O sea, yo me acuerdo que cuando hace tiempo vi ese tema, o sea, la analogía del ser, ajá, veíamos la parte de, ajá, de los... De hecho, aquí lo busqué para no perderme. De, ajá, de la materia y la forma, del acto y la potencia, de la sustancia. Un segundito. Ok. Perdón, es que estaba tan fuerte el ventilador que no te escuchaba. ¿Ok? No, no se preocupe. O sea, ajá, veía que hay como esas como dimensiones en los entes y al final, bueno, nos enseñaron que, ajá, cuando llega Santo Tomás, abre la parte del acto de ser y de a ver, aquí lo dice, bueno, sí, de la esencia. Entonces, ajá, nos decían que, ajá, los ángeles, o sea, hablando en un lenguaje o en un marco cristiano y católico, eh, bueno, no tienen la materia, no tienen, o sea, no tienen como ciertos elementos de esta analogía, como por ejemplo, ajá, bueno, sí, sí tienen sustancia, no tienen accidentes, no tienen materialidad, pero sí tienen forma sustancial, tienen esencia y creo que tienen acto de ser, lo participan también, si no me equivoco. O sea, si digo alguna barbaridad, No, perdón. sí, por supuesto. Entonces, ajá, como que la duda que yo tengo es, bueno, ajá, nos decían también, perdón, es que tengo que ponerle en contexto, que cuando uno muere, ajá, no puede haber esa separación desde un marco cristiano, o sea, bueno, entendido así, porque automáticamente cambiaríamos, como usted dice, sustancialmente o sea, de esencia, ya no seríamos Sí, personas, nuestra naturaleza sería otra. ajá, seríamos ángeles. Pero entonces, no sé, siempre tuve esa duda, como qué pasa en ese momento en el que una persona muere y, o sea, bueno, para un creyente, para una persona cristiana, ¿qué pasa en ese momento en el que todavía no resucita y está en ese periodo en el que murió y bueno, o sea, que no A ver, entiendo. hay dos respuestas. Primero desde la filosofía y luego desde la teología. Desde la filosofía, que es la parte racional, que no tiene que ver con la religión, o sea, yo podría estar hablando de esto que voy a hablar ahora con un ateo, con un budista, con un musulmán, con un agnóstico. O sea, aquí estoy hablando desde la razón, ¿ok? La filosofía habla desde la razón. Lo que la filosofía demuestra racionalmente es que no puede haber un cambio de naturaleza específicamente en el hombre, porque la naturaleza del hombre incluye un componente que no puede morir nunca y que siempre lo tiene que tener, que es el espíritu. Pero la otra parte del hombre, curiosamente, es una parte que también la tiene que tener, pero que es así, muere. Y esas dos realidades no están separadas en el hombre. Su definición de hombre requiere necesariamente de esos dos elementos fusionados como una sola, única realidad llamada hombre. A pesar de eso, los hechos nos demuestran que la muerte genera una separación, un cuerpo que ya no está animado y que se deteriora, y un espíritu que no puede morir porque no es morible, no tiene las condiciones para morir. ¿Ok? Entonces está sucediendo una perplejidad. La naturaleza de ese ser no debiera de ser la muerte. Sin embargo, es una realidad que se da. ¿Ok? Es una realidad, es un hecho que se da. ¿Ok? Desde el punto de vista filosófico, tenemos ahí pues un área de muchas hipótesis para tratar de entender racionalmente qué está sucediendo y qué sucede cuando hay esa separación. ¿Ok? Una de esas hipótesis sostiene que tendría que haber, después de la muerte, aún necesitaría profundizarse cuándo, en qué momento, por qué,
tendría que haber una recuperación del cuerpo perdido, porque lo que está claro es que ese espíritu encarnado sin carne demanda de la carne. ¿Ok? La filosofía tiene que ser realista y humilde. Es decir, a día de hoy no podemos decir desde la filosofía una explicación satisfactoria de qué hay en ese ínter. Algunos solamente sostienen que es ahí donde se infiere o se mete la tesis de que no todo acaba con la muerte, que de hecho no todo acaba con la muerte, sino que además tiene que haber un ulterior estado en la vida del hombre, que sea la reunión de materia y espíritu. Pero a esto que estoy diciendo le falta mucho de profundización filosófica para que pueda ser explicado racionalmente. Entonces, tenemos que reconocer que y eso mismo sucede, pero evidentemente en sentido inverso, para los que estén en el infierno. En ese punto, el hombre gozará de un gozo espiritual y físico también, pero glorioso, porque alguno podrá pensar, volveremos a poder comer Krispy Kreme y todo lo que sea. Será un cuerpo. Cristo, cuando se le apareció a sus apóstoles, comió pescado. Pero, repito, ya no serán las mismas categorías para apreciar las cosas. Ahora todavía podemos poner en primer lugar un Krispy Kreme sobre Dios. Pero en ese momento, evidentemente, será, digamos, espontáneo el no quitar a Dios de su lugar. Y en ese sentido, el cuerpo ya no demandará lo que demanda ahora para subsistir. Y lo mismo pasará para las personas en el infierno. Recuperan su cuerpo, pero para el sufrimiento, no solo espiritual, sino también corporal. Y el cuerpo que se tiene en ese momento no será un cuerpo, repito, sujeto a la muerte. Será sujeto a la felicidad eterna o sujeto a la infelicidad eterna. ¿Qué pasa en ese ínter mientras no recuperamos el cuerpo? Pues el alma está gozando de la presencia de Dios en la medida que espiritualmente puede hacerlo. Y eso ya es impensable imaginarlo. Pero ahora agrégale que después vas a tener esa felicidad con el plus del cuerpo. Y no estoy diciendo que sea mejor el cuerpo que el espíritu, sino que va a ser de acuerdo a tu naturaleza. Mientras no haya cuerpo, no podemos hablar de las categorías del cuerpo. Peso, lugar, distancia. Entonces decimos, es que en esta habitación están los mediums, ¿no? Está mi abuelito. No puede estar lo que físicamente no tiene cuerpo. ¿Me explico? Cuando suceden estos fenómenos, y aquí hago un paréntesis del curso que he tomado de exorcismo y oración de liberación, cuando suceden estos fenómenos en las casas, el típico que dicen, en esta casa hay demonios o fantasmas, o está el espíritu, no sé qué. O sea, no es que físicamente esté ahí algo, porque no hay físico en ese ser que murió. Lo que hay es su acción. ¿Ok? La acción puede ser por permisión de Dios, la acción de ese espíritu o de ese demonio está ejerciéndose en ese lugar. De hecho, una posesión demoníaca no es que físicamente esté dentro de una persona el demonio. Físicamente no. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene cuerpo. Sin embargo, en esos fenómenos hay una irrupción de un mundo completamente espiritual en un mundo que es espiritual y corporal. Entonces, en esa irrupción, ¿ok?, se puede dar que
la acción espiritual del demonio se dirija a esa persona y quien está gobernando a esa persona en los momentos de posesión es el demonio. Pero no es que físicamente entra en cuanto a que algo físico entró como si fuera un virus o como si fuera, no sé, algo, no, porque no hay fisicidad. Pero sí hay una real acción en el cuerpo de un gobierno ajeno a esa persona que lo está poseyendo en el sentido espiritual del término poseer. Lo gobierna. La acción del demonio está en ese cuerpo, ejerciéndose. Porque nosotros también somos cuerpos, el demonio puede concentrar su acción en algún punto, y esto ya es un dato de exorcística mucho más complejo, en algún punto del cuerpo. Esto pasa, para los que me entiendan que son católicos, por ejemplo, con los sacramentos. Los sacramentos son algo físico que realizan verdaderamente una acción espiritual. El bautismo no es físico, pero requiere de un contenido físico que es el agua, y sin el agua no se da. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una realidad corporal espiritual que necesita puentear la materialidad con lo espiritual. Entonces, en esta interacción del mundo totalmente sin cuerpo con el mundo corporal espiritual que es el nuestro, esta interacción en algunos momentos puede tomar, ¿ok?, formas físicas. Ok, pero todo esto último que acabo de decir es teología. Son absolutamente libres de decir, profesor, eso no lo entiendo y no lo creo. No pasa absolutamente nada porque aquí todas estas conclusiones están apoyadas en la revelación, ok, en la cual nosotros católicos creemos y que tenemos razones para creer en ellas. Pero vamos, si tú me dices, ¿cómo puedes explicarme con la razón eso que dicen ustedes de Dios es 1 y 3? Pues obviamente te diré, no te lo puedo explicar, pero no porque no te lo puedo explicar, no es, sino porque Dios es mucho más grande que mi pobre comprensión humana. Pero uno dirá, bueno, no, yo no lo entiendo y porque no lo entiendo, no lo creo. Adelante, no hay problema. Se puede, yo tengo razones para creer en aquel que yo considero que es Dios, y lo considero que es Dios porque también tengo razones para considerarlo así. Pero bueno, ok, distinguiendo filosofía, teología. Aitana, alguien levantó, no, por ahí, Aitana, se cansó sí, y se... pero, Ay, perdón. Desde la filosofía se supone que sí podríamos probar eso de lo que usted estaba mencionando, de lo del exorcismo, y ¿me escucha bien? No sé si... Sí. Desde la filosofía, no. La filosofía te puede llegar a explicar razones, todo lo que... La filosofía te puede llegar en ese tipo de temas a presentar tesis. Por ejemplo, filosóficamente, si hay una cadena en el ser donde nos encontramos seres sin vida, seres con vida vegetativa, seres con vida sensitiva, seres con vida, además de vegetativa y sensitiva, espiritual, y tenemos un ser que es absolutamente espiritual, perfecto, que es Dios. Si tenemos esta concatenación de seres, filosóficamente hay una palabra que se usa en filosofía que se llama conviene. Conviene no quiere decir que me conviene así, porque yo soy trans, así me conviene. No. Conviene, o sea, es racionalmente, podría, sin caer en algo ridículo, pensarse que existan seres del todo espirituales que no sean Dios. O sea, el salto, a ver, tengo un ser que no vive, tengo un ser que vive, pero solo a nivel vegetativo. Tengo un ser que además de que vive a nivel vegetativo, siente. Tengo otro ser que además de que vive a nivel vegetativo tiene funciones en sí mismas
metabólicas. Además de eso, tiene sensibilidad. Y además de eso, tiene espiritualidad. Y después de eso, racionalmente te puedo demostrar que existe Dios, que es el ser espiritual absoluto y total. Convendría que entre el ser humano, que es espíritu y cuerpo, y el ser que es espiritual único, pudiera caber la existencia de seres que, no siendo Dios, son solo espirituales. Entonces la filosofía te puede como que decir, no repugna a la razón, que eso existiera. ¿Ok? No sería algo imposible. Si bien es cierto que yo, filosofía, a día de hoy, no te lo puedo demostrar, entre otras cosas, porque yo trabajo sobre todo con la razón a partir de efectos que veo y intuiciones, ¿no? Como es el caso de Dios. Pero en el caso de esos seres, la filosofía no ha encontrado racionalmente cómo explicarlo. Y la filosofía reconoce sus límites. Dice, al menos una cosa puedo decir, no repugna la idea de que pudieran existir ángeles. Y convendría, dentro de una lógica, que si hay un escalonamiento o grados del ser, pues como que faltaría ese escalón. Como que tengo el escalón número 1, el 2, el 3, el 4 y luego el 108. Entonces, pues yo no veo los otros, pero no me extrañaría que los hubiera. Pero no tengo ahorita elementos para poder decirte, mira, de esto, luego entonces los ángeles existen. ¿Me entiendes? O sea, la filosofía no puede... Ahora, ¿qué hace la filosofía cuando hay un fenómeno como una posesión demoníaca? La filosofía infiere, ahí hay un ser que no es Dios porque está actuando dentro del contexto del mal, pero que tampoco es la persona, por razones incluso científicas, ahí sí científicas. ¿Ok? Entonces la filosofía te puede decir, eso que está pasando allí es algo perturbador. Y es lo mismo que dice la ciencia positiva. Un médico, un psiquiatra que es honesto ante un exorcismo, ¿ok?, llega a un punto donde dice, a una posesión, ¿no?, donde dice, hay algunos casos donde un psiquiatra, psicólogo puede decir, no, mira, pues, porque puede haber algunas dolencias espirituales que son muy semejantes a las psicológicas, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pues es una esquizofrenia, es una paranoia, es una... lo que tú quieras, ¿ok? Pero hay algunos datos donde simple y sencillamente la psicología y la psiquiatría tienen que decir, ups, como cosas ya incluso de un orden absolutamente inexplicable, como que aparezcan escritos en el cuerpo con sangre, como que aparezcan cruces invertidas en una espalda, como que aparezcan movimientos absolutamente contra la ley de la gravedad. Y no estoy diciendo que esto pase en todos los exorcismos o las posesiones, no, para nada. Pero en algunos pasan, han pasado. Y entonces ante eso, si a eso le sumas una serie de eventos que podrías tú decir, ay, hombre, esa es una persona que está buscando llamar la atención. Pero luego me da risa porque a veces cuando uno explica desde esa perspectiva eso, también es una tesis que no puede demostrar. Suponemos que es el inconsciente. Muchas cosas que no nos explicamos acabamos diciendo es el inconsciente. Yo tenía un caso de una chica, o no yo, porque no soy exorcista, pero colaboro con exorcistas. Yo tenía una amiga, una chica que su madre, buscando ayuda, llevaba 7 años de atención médica, psiquiátrica y psicológica. Tenía un dossier que yo vi de este tamaño. Y cada cierto tiempo le iban cambiando el diagnóstico y le iban dando tratamientos médicos, internamientos, muchísimas cosas en 7 años. La pobre chica, pues nada. Hasta que una amiga le dijo a su mamá, un poco así como que diciendo, bueno, pues, oye, ¿qué tal si por allá tu hija tiene algo medio rarito? ¿Y por qué no le dices a un padre que le dé una bendición o no sé qué? Y bueno, pues
la mamá en su desesperación, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando esto sucede ya en mucho tiempo, pues agarró y la llevó a uno, vamos, primero que nada buscó ayuda, y en esa búsqueda de ayuda, como sabían que yo he trabajado en esto en Roma, que había estudiado este tema y tal, le aconsejaron hablar conmigo para que yo la ayude a encontrar un exorcista, una persona seria que pudiera ayudarla. Entonces, pues tuve una entrevista con esta persona y la verdad es que al tener la entrevista, yo no puedo, o sea, no es que se sentó conmigo y la niña estaba girando su cabeza como licuadora, no, obviamente que no. Entonces yo ¿qué puedo decir? Así está posesa, ¿no? Yo puedo decir, pues, o sea, yo tengo elementos para pensar que podría ser, sí, pero también podrían ser muchos elementos de tipo emocional, psicológico. Pero usted me está diciendo que ya tiene 7 años agotadores de estudios y todo esto. No está para nada mal buscar el consejo de un buen sacerdote experto en estos temas. Entonces, el último en el psiquiátrico de aquí de Yucatán, lo último que le dijeron fue que tenía, a ver, no me acuerdo de todo el diagnóstico, pero le dijeron algo así como una personalidad borderline con pseudoconvulsiones, o no sé qué nombre tenía la palabra, creo que era pseudoconvulsiones, y un otro agregado. O sea, una especie como de que juntaron 3 dolencias para explicar lo que le pasaba. Y yo le pregunté, ¿qué es una personalidad borderline? Pues es una personalidad que está ahí, fronteriza, en el límite de la cordura y de que de repente, pues no está de acuerdo. Y las pseudoconvulsiones, pues son convulsiones que parecen convulsiones, pero no son convulsiones. A ver cómo está eso. Bueno, pues si le hacemos un estudio profundo, pues no va a aparecer nada en el cerebro. No va a haber ninguna causa que detonase esa convulsión. Y sin embargo se presentan convulsiones violentas, auténticas. Entonces, no podemos decir que está fingiendo actuación porque tiene características de una auténtica convulsión, pero no hay una causal orgánico. Entonces, esto es una pseudoconvulsión. Ok, ¿y cuál es la causa si no es la causa física? Pues debe de ser algo que tiene en su inconsciente y que lo somatiza así. Entonces, ¿me entienden? Cuando una persona quiere construir un Frankenstein, o sea, al final del día, el psicólogo también hizo un acto de fe. No me puede demostrar, él infiere que cuando no puede haber una conexión absolutamente demostrable, y no digo que siempre sea así, pero en algunos casos, una buena manera de explicarlo es decir, es el inconsciente. El inconsciente te lo está haciendo por algo habrá habido en tu infancia que tenemos que descubrir para resolverlo, y en algún caso podrá ser. Pero muchas veces es el cajón al que recurrimos para ya explicar de entrada muchas cosas. Por eso, en este tema en concreto del exorcismo y demás, pues se necesita ir con pie de plomo. O sea, no puedes agarrar y decir a una persona que te dice que siente que el diablo la posee, decir, sí, claro. Ni tampoco puedes decir a una persona que tiene este problema, decirle, no, ¿sabes qué? Come mejor y duerme más. No puedes tratar así. Hay que hacer un discernimiento serio y con las personas correspondientes, ¿no? Porque luego a veces acabamos que para arreglar las cosas, pues vamos con Mishanti, o con Walter Mercado, o con Monividente, para que nos diga qué tiene, que nos lea el tarot, que nos diga, son las cosas que ahí sí son absurdas, ¿no? Pero, la filosofía, obviamente, como la ciencia, ante algunas cosas que se presentan, lo único que puede decir es, con perdón, pregúntale a ellos. O sea, yo llego hasta aquí. Si yo soy un filósofo honesto, te tengo que decir, hasta acá llego. Si yo soy un científico honesto, te puedo decir, hasta acá llego y creo que, pero no te lo puedo asegurar. Y esta niña lleva 7 años así. Evidentemente, después del discernimiento correspondiente, era un auténtico caso de posesión demoníaca. Se hizo un camino médico, psiquiátrico, psicológico y espiritual
donde se llegó a esa conclusión y se le trató como tal, ¿no? En algunos casos puede haber una mezcla, ¿no? Porque a veces esas experiencias pueden ser tan traumáticas que además requieren de un acompañamiento correcto, psicológico o médico. Pues ahora sí que, como dicen, se abordan todos los lados del... sí, todos los lados posibles. Pero bueno, chicos, una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con los sentimientos y las pasiones? Nada. Pero bueno, un excursus que yo entiendo que se puede dar. Pero, por favor, repito, este excursus no tiene que ver con el contenido de la clase, todos son absolutamente libres de creer, no creer, creer a medias, tener sus tesis. Vamos, por favor, chicos, estoy respondiendo a una pregunta de ustedes que considero que merecen el respeto de al menos explicar lo que desde mi experiencia y estudios les puedo responder. Entonces, quiero que se quede claro porque, pues, vamos, para que no haya confusiones de que el maestro en clases de sentimientos y emociones nos habló del diablo, maldito. ¿Ok? Bueno, chicos, sigue en privado, después alguno de ustedes siente que en las noches levita o que se le gira la cabeza, si quieren luego me dicen. ¿Okay? Por ejemplo, Carlos Escalante, me perturba tu imagen, honestamente. Pero no. ¿Por qué, profe? Pues no sé, Carlita, porque no le veo ni pies ni cabeza. Tú eres diferente de ese chico, que no sé, debe de ser de un meme o algo así, yo creo. Pero bueno, no, tranquila. Vale, ¿qué les iba a decir? Pues nada, vamos entonces a decir que esto es lo que diferencia la filosofía de la teología. Bien, y todo esto, ¿cómo vamos a regresar al punto que era? Sí, los sentimientos, lejos nos fuimos, ¿verdad? Desde los sentimientos acabamos hablando de exorcismos. Bien, pues sí, los sentimientos son una realidad. En los apuntes todo está muy clarito, realmente creo que es el tema más fácil, ¿no? de estudiar, además de que es cortito. Los sentimientos no dependen de nosotros, sin embargo, están en nosotros. Esa es otra cosa importante. El sentimiento, por naturaleza, es subjetivo. Por ejemplo, esta taza me da ira. Mi sentimiento de ira se desborda con la taza. Ese sentimiento de ira está en mí, no en la taza. El sentimiento es algo que pasa en mí, no es que sale de la taza. No hay nada de la taza que esté saliendo para ponerme dentro de mí el sentimiento de ira. El sentimiento es algo subjetivo. A lo mejor a Iván Medina, cuando ve esta taza, le despierta emoción. Y a José Eduardo le despierta ternura por el tipo de experiencias que conectan con esta taza, por lo que tú quieras. La pobre taza no es más que una taza inerte. Pero yo soy una persona compleja y yo tengo sentimientos que se despiertan con cosas que veo, con cosas que oigo. Entonces, lo primero es que el sentimiento es subjetivo, no es objetivo. Maestro, es que siempre que hay exámenes ordinarios yo entro en pánico. ¿Problema dónde está? ¿En el examen o en ti? En ti. Obviamente, si tú tienes un maestro que te pone exámenes tipo los de barrera, pues tienes razón para ponerte nervioso. No es cierto. Pero, no sé, por ejemplo, yo, profesor, cada vez que veo algo me irrita, o cada vez que... Okay, muchas veces nosotros queremos que nuestros sentimientos se arreglen cambiando el mundo.
para que yo pueda estar bien, no sé, José Eduardo nunca se debe de aparecer en mi vida. Orla Leonela me tiene que decir gracias hasta porque la salude, y Diego Trujillo me tiene que aplaudir todos los días. Y así voy a estar emocional y sentimentalmente sereno. Entonces voy a trabajar para que José Eduardo no se me aparezca, para que Diego me aplauda. A ver, no. El trabajo es aquí adentro. Porque la vida es la vida. Y en la vida hay gente que te aplaude y que te cachetea. Entonces tú no puedes hacer depender tu estabilidad personal de lo que te suceda. Y eso es un gran error. Estamos en el mundo de los ofendiditos. En el mundo de las, sí, con perdón, de los hombres y mujeres de cristal, donde el vaho de la respiración me lastima. Y empezamos a hacer todo un armamento pesado para que no me lastime. Todavía ayer vi, o sea, yo estoy de acuerdísimo, yo soy el primero que apoyo la causa de las mujeres que son golpeadas, abusadas por los hombres. Pero ahora vi un ejemplo de que hay gente que sube 3 rayitas a ese tema, ¿no? Entonces había uno que decía, hay acosadores que acosan con el silencio. O sea, si no te hablan, porque no te hablan. Y si te hablan, porque te hablan. Y quise entender, a ver, ¿a qué le llama acoso en silencio? Aquella persona ante la cual eres indiferente. Aquella persona que no te mira ni te trata. Aquella persona por la que tú has hecho algo y no te ha correspondido. Ese tipo de acoso silencioso. Yo digo, a ver, ¿en qué punto hemos perdido la virilidad los hombres y la mujereidad las mujeres? Hombre, la vida está llena de gente a la cual eres indiferente, le caes mal y le caes bien. Si vas a tratar de darle delete a todos los que no te agraden o de taparle la boca, es mejor que trabajemos en nuestros sentimientos y decir, me vale gorro, no me da nada ni me quita nada ser indiferente para Orla o para Fernanda. No me quita ni me da nada que yo le caiga de la patada a José Eduardo. Incluso no me quitaría nada que Iván me diga, profesor, el color blanco le queda re mal, o es un barbudo todo así grisáceo. Si me lo llegara a decir, X, mi autoestima no depende de lo que me pase. Y es un poquito eso, los sentimientos, chicos, trabájalos dentro. Obviamente estoy diciendo, hay cosas que claramente son injusticias, que claramente son faltas de respeto y que claramente hay que defender. Pero sí existe la tendencia en donde ya mucha gente se va 3 rayitas arriba y todo es acoso, todo es agresión, todo es estigmatización, todo. Entonces, incluso no compartir el mismo punto de vista es agresión. Entonces, tenemos que procesar nuestros sentimientos. Los sentimientos son así, tranquilos, serenos y morenos. Cuando los sentimientos suben de nivel, los llamamos emociones. Y pueden tener, de hecho, tienen una conexión fisiológica, orgánica. No sé, supongamos que el chico que se muere por azul, finalmente vamos a ir a la presencialidad y dice, es el momento que voy a ver a Azul en persona. Y de repente la encuentra en el pasillo. Y Azul está azul, pero el chico se pone rojo. Y el chico está tranquilo, pero su tono de color le está manifestando aquí hay algo que lo está agitando. Y luego Azul le da la mano y lo saluda y está empapada la mano de sudor y fría. Es una reacción orgánica a una emoción, ¿no?
que puede ser esa, en otras personas puede ser dolor de cabeza, en otras personas puede ser el colon irritable nervioso, ¿no? Hay gente que de repente igual se pone nerviosa o le emociona algo tanto y se le descompone el estómago. Entonces, la emoción tiene una conexión que puede ser en mayor o menor grado con la corporeidad. Es un sentimiento intenso, ¿ok? Y también la emoción, pues a veces viene y va. Entonces nos conviene muchísimo, distinguir el sentimiento de emoción y luego saber qué hacer cuando se presenta. Una cosa más, los sentimientos y las emociones pueden ser inferiores o superiores. Los sentimientos inferiores son aquellos que los tienen las personas que miden menos de 1,50. Claro que no, chicos. Al menos que uno diga, ¡ay, profesor! ¡Qué buen chistorete! Pero veo las caras de ustedes así como... O sea, como la de Paola. Ok, profesor, si usted pretende ser cómico, le comento, no la va a hacer. Por favor, cíñase a lo que le toca, dar clases y cállese sus chistes. Todo eso puedo leer en el pensamiento de Paola. No es cierto, Paola, tú sabes que... Bueno, chicos, a lo que voy. Entonces, ¿en dónde estaba? Ok, sentimientos inferiores, ¿cuáles son? Los que están conectados con los sentidos externos y con los sentidos internos. O sea, el mundo de la sensibilidad que nos acomuna con Shish nos da esos sentimientos inferiores, que no es que sean malos, solo que son de un nivel mucho más, digamos, terra, material. Por ejemplo, miro una florecita hermosa y al mirarla se despierta en mí un sentimiento por la belleza que estoy mirando. O de repente escucho una canción muy hermosa y se despierta en mí un sentimiento muy bonito por esa canción. O escucho una canción que a mí no me gusta para nada, perdón, pero no me gusta el reggaetón ni tantito. Pero yo sé que ustedes son muchos, seguramente, es lo que está de moda, fans del reggaetón, ¿no? Entonces, me pone negro que de repente además vas a un lugar donde es un lugar público y alguien pone a todo volumen, conecta su iPod a la única bocina que hay para todos y te y te tienes que tragar todas sus listas de canciones reggaetoneras. Bueno, pues, ¿qué más se le hace? Me pone de malas. Ok, pero esto es un sentimiento inferior porque está conectado con el mundo de la sensibilidad. Shish escucha los truenos y se mete debajo de la cama. Es una percepción sensible que genera en él un sentimiento. Conectado a esa percepción sensible, sentimientos y emociones inferiores. ¿Cuáles serían entonces las superiores? ¿Quién me dice? Las que están conectadas al mundo espiritual. Por ejemplo, yo veo que Saúl Cajum ha reprobado todos los exámenes habidos y por haber, y me dice, profesor, voy a luchar por pasar su examen con un 100 completo. Y de repente veo que está de verdad sufriendo por estudiar y Y cuando califico su examen, saca 100. Y eso me llena de gusto. Admiro el esfuerzo y la superación de Saúl. No estoy admirando su copetazo, que es muy estético, o que sus lentes le quedan bien. No estoy admirando su tono de voz. Estoy admirando algo que despierta en mí un sentimiento espiritual. Admirar cómo él vive una virtud de superación. O, por ejemplo, empiezo a ver la historia. Diego me cuenta cómo fue capaz de rescatar a su suegra de un incendio. Y me conmueve hasta las lágrimas,
estoy admirando. Es verdad que ese mensaje me llega por el oído, pero no es el sonido lo que me está emocionando, sino el contenido de un acto espiritual, es decir, un acto de virtud, un acto ético, lo que me maravilla, lo que me emociona o lo que me irrita. Cuando veo que alguien comete una injusticia, ¿no? Me irrita. No es el sonido de la voz, ¿no? Es el gesto, el acto, y eso lo capta mi inteligencia. Por tanto, esos son sentimientos y emociones superiores. Esos son sentimientos y emociones superiores. Superiores. Sí, pero la respuesta era res, para ser precisos. Sí, José Eduardo, tranquilo, que fue un mal chiste, igual que el de hace rato, que vamos, que no me has conocido después de estos 2 semestres. Por cierto, ¿te di el semestre pasado, José Eduardo? No, entonces este semestre, por razón. No lo volveré a ver, dice, después de este semestre. Yo, la verdad, gracias, Barrera, por participar. Ok, vamos entonces a lo siguiente. ¿Cómo gestionar el mundo de los sentimientos? Y para eso, Iván, sí, como no, voy a compartir, por supuesto, la pantalla. La voy a compartir, sí, contigo también. ¡Qué poco sentido del humor tienen! No, profesor, no es que nosotros no tengamos sentido del humor, es que usted es necio y tonto con ese tipo de chistes. Ok, me estoy poniendo en mis labios lo que muchos piensan. No es cierto, chicos, no sé, yo no soy de esos que piensan que ustedes piensan, que yo pienso que ustedes piensan, que yo pienso que ustedes piensan. No, la verdad, no soy tan complicado. Bueno, vamos a ver qué hacer con los sentimientos. Ok, hay 10 consejos, que son 10 consejos, son eso, consejos, y además son 10, pueden haber muchos más, pero para entenderlos. El primer aspecto que se sugiere con ese mundo de los sentimientos y las emociones es, primero que nada, mi querido Antonio, no te asustes, no te sorprendas. Cuando vengan sentimientos adversos, negativos, malos, es condición humana sentirlos. Muchas veces cuando los sentimientos negativos nos asaltan, le agregamos otro sentimiento negativo. Uno, el sentimiento negativo en concreto. Y luego el sentimiento de haberme perturbado por el sentimiento negativo. Y le puedo agregar otro, el sentimiento negativo de haberme sentido perturbado por haber sentido perturbado por el sentimiento original. Y puedo estar ahí en una bola de nieve. Tranquilo. Tener sentimientos es lo más común. Esos sentimientos pueden ser positivos, es decir, te pueden ayudar. Si te estimulan, si te ayudan, aprovéchalos. No dependas de ellos, pero aprovéchalos para impulsarte. De tal manera que si no están presentes, de todos modos cumplas con lo que tienes que hacer. Pero si viene el sentimiento de motivación, pues adelante. Pero repito, que no sea la motivación y el sentimiento, lo que te haga hacer las cosas. Porque entre otras cosas, el sentimiento, como ya hemos dicho, no depende de nosotros. Segunda sugerencia, no ignorarlos ni despreciarlos. Están ahí. Si son malos, no los voy a fomentar. Pero no puedo ignorarlos, sé que están ahí. Lo cual no quiere decir poner una lupa para agrandarlos. No, no me asusto. Este sentimiento no lo quiero, no lo busco, está ahí presente, es verdad. Me duele mucho que me cortó mi novia. Me duele tremendamente que hice un esfuerzo y me traicionaron.
Es verdad, está ahí. Me duele. No puedo ignorarlo, pero no puedo conmiserarme, lamer mi herida. Ay, yo que tanto hice esto y fui mal correspondido. Y yo, puede ser, ¿no? Saber que está ahí. No estoy diciendo que sea fácil. Hay cosas que nos duelen muchísimo y tenemos que reconocer que nos duelen muchísimo. No sofocarlos. Un sentimiento que se reprime es una bomba de tiempo, lo cual no quiere decir que lo fomente. Simplemente procésalo. Otro aspecto importante, conocerlos, comprender su papel e integrarlos. Hay sentimientos que se me presentan en determinados contextos. Conocer que se me presentan esos sentimientos en esos contextos. Comprendo qué sucede en ese momento y trato de integrarlos a mi vida. ¿Cómo los integro? Pues según cada sentimiento. Si es un sentimiento de ira, pues procuraré que esa ira se administre de una manera correcta, que se traduzca en propuestas de solución para que eso o esa injusticia que me provoca esa ira se resuelva. O sea, integro esa carga que está ahí presente a mi vida de una manera positiva. Otro aspecto, evitar la ocasión. Yo me pongo siempre mal cuando hablo con mi exnovia, pero no me desprendo de su Instagram 24/7. O sea, si la ocasión es que te lastima, te duele lo que tu exnovia hace o deja de hacer, pues no pongas la ocasión para fomentar hacer más grande la herida. Pues tranquilamente cambia de página, por poner un ejemplo. Otro aspecto es individual. A veces sentimos y conviene saber, bueno, este sentimiento proviene porque yo estoy juzgando habitualmente las intenciones de las personas. Y eso me hace pensar que todos son malos. Y eso me hace ser un ser antisocial. Y eso me hace sentirme completamente solo. Pues individuo. Esta sensación de soledad proviene de que yo a todas las personas les veo lo malo. Me voy a esforzarme por mirar 2 o 3 cosas buenas de cualquier persona. Aunque lo primero que salte a mi vista sean los 35,000 defectos que creo que tiene, voy a buscar al menos 2 o 3 cosas que sé que debe de tener buenas. Y eso me va a ayudar a ir entendiendo que la gente no es... Estoy poniendo ejemplos, pero a lo que voy es, individúa cuál es el origen para que lo puedas procesar. Otro aspecto, ten paciencia. Toda la vida vamos a tener que estar trabajando para crecer. Y no se trata de entender, muchas veces entiendo lo que tengo que hacer y yo soy humano, puedo entenderlo y muchas veces no hacerlo. Hay que seguir con paciencia, caminando el camino, no desesperar porque ya la parte que nos toca es la parte que nos toca. Con serenidad. Un aspecto más importante es desahogo. A veces cargamos como rémoras, como lastras, como grilletes, pesos que no tenemos por qué cargarlos. Y a veces con solo hablarlo con algún buen amigo, con alguna persona confiable, de desahogo. O a veces simplemente con hacer deporte, o con hacer una actividad que me fascina, no sé, pintar, o bailar, o salir con mis amigos, o estudiar para el examen de barrera, cualquier cosa que te relaje.
cualquier cosa que te sirva de catalizador. Otro aspecto muy importante que nos genera sentimientos disfuncionales es la autoestima. Vivimos o podemos vivir para buscar agradar, para buscar la palmadita en la espalda, la aprobación, el caer bien, el ser centro de atención, el sentir que se me busca, el sentir que soy el más popular. Y todo mi autoestima se funda en lo que puedo recibir de otros. Cuando mi valor se apoya en lo que soy, persona humana, flaco, gordo, alto, chaparro, güero, pelirrojo, de pelo castaño, sin lentes, con lentes, mexicano, salvadoreño. Soy persona humana. Por ser lo que soy, tengo un valor intrínseco. Si alguien no lo valora, si alguien lo desprecia, ese es problema de él, no mío. A veces queremos cambiar lo que piensen otros y es un desgaste inútil, además de que infructuoso. Yo tengo que ser lo mejor que pueda ser, porque así me construyo como persona humana. Y no le voy a agradar a todos, eso es un hecho. Pero es que no le voy a agradar a todos, ni siquiera se intentase agradar a todos. Por lo tanto, no te pongas a buscar una causa perdida desde el inicio. Por último, es importante, mis queridos alumnos, tener ideales y motivaciones grandes. Tu vida tiene mucho sentido porque tiene el sentido intrínseco, pero puede ser que yo no lo vea así, o puede ser que esté distraído. Es muy importante que tu vida se concentre en ideales nobles que te saquen de ti mismo. Fíjense que esto es algo absolutamente demostrado. Las personas que viven hacia afuera, que están menos concentradas en sí mismas, son personas más felices, más sanas de mente, más sanas incluso de cuerpo. Y las personas que están más concentradas en su mundo interior, de lo que sienten, de lo que piensan, de que los demás, de que soy, de que esto, son personas que tienden a neurosis, a depresiones. Atención, no estoy diciendo que todos los que tienen depresiones y neurosis es porque están pensando en sí mismos, no. Pero sí hay una relación entre gente que está todo el tiempo pensando en sí mismo y que pueda llegar a desarrollar neurosis, desajustes emocionales y psicológicos. Hay personas que tienen desajustes psicológicos por cosas orgánicas que se tienen que tratar como se tienen que tratar. Pero sí es verdad que uno está más propenso a tener un desorden interior cuanto más está concentrado en su mundo. Bien, muchachos, con esto terminamos el curso, lo que se va a ver. Y si yo pudiera resumir en una frase mi mayor y mejor deseo para ustedes, yo retomaría esta frase latina, ¿no?, que ya les había platicado. Serva ordinem et ordo servavit. Conserva el orden y el orden te conservará a ti.
El orden en todos los niveles, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu casa, en tu cuarto, en tus estudios, en tus amistades, en tu jerarquía de valores. Todo lo que tú ordenes trabajará para ti. Y evidentemente todo lo que esté desordenado en tu vida te saboteará la vida. Empezando si tu escritorio está en desorden, vas a tardar más tiempo en encontrar algo. Vas a perder cosas que a lo mejor pudieran ser importantes. Y estoy hablando de lo más simple. Pero también puede haber un grandísimo desorden afectivo, emocional, una jerarquía de valores totalmente arbitraria. Sí, me podrás decir, es la que yo quiero. Nadie niega que es la que tú quieres, pero el problema es que a veces puedes querer lo desordenado. Entonces hay que asumir las consecuencias de querer lo desordenado. Que lo desordenado genera desorden. Lo ordenado exige lucha, esfuerzo, disciplina, pero genera satisfacción, integridad, asertividad, paz, tranquilidad, éxito. En el sentido correcto del término éxito. Entonces, chicos, en este curso hemos tratado de hablar de qué eres tú y qué soy yo. Persona humana. Que soy libre para no tratarme como persona humana y vivir de acuerdo a mis impulsos. Lo soy libre. Pero tu felicidad va a estar más asegurada cuanto más sintonía haya entre tu realidad operante y tu realidad existencial. Es decir, lo que haces y lo que eres tienen sintonía. Si yo soy persona humana, pero mi comportamiento es contrario o al margen de mi ser persona humana, comienza esa esquizofrenia, esa dualidad que nuestra naturaleza tarde o temprano gritará de alguna manera. Nosotros somos uno solo. Pensamos, hablamos, actuamos y somos. Todo eso no son 3 o 4 cosas diferentes. Soy yo. Cuando yo pienso de una manera, digo otra, actúo de otra y además soy persona humana, en algún punto todo ese desorden empieza a generar disfuncionalidad. Conócete. Conócete como lo que tú eres. Dale sentido a tu vida. Y para darle sentido a tu vida, lo primero que tienes que saber es que eres persona humana, cuerpo y espíritu. Nos alimentamos para no morirnos de hambre, pero podemos estar muriéndonos en nuestro espíritu. Probablemente tu espíritu está gimiendo y no le queremos hacer caso, porque lo que atendemos es el dolor físico, el hambre, el gusto, las cosas que sentimos desde el punto de vista más material. Y probablemente nuestro espíritu está raquítico y solo sufrimos las consecuencias. Ok, con esto terminamos porque ya me imagino que la mano de José Eduardo es que el profe acabó el tiempo. Gracias, chicos, gracias, José Eduardo. Nos vemos, Dios mediante, cuando Dios quiera. Dale, estamos pendientes. Cualquier duda, estoy al alcance de ustedes. Chao, chao. Sean buenos. See you later. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.